Mucha gente confía en un sinfín de cosas, en el dinero, en los likes de las medias sociales, en la política, en las elecciones. Se confía en tanta cosa. Ahora la pregunta es esta: ¿dónde debería de verdad estar nuestra esperanza? Muy bien, el estudio de esta semana va a hablar exactamente de eso. ¿Dónde debería estar nuestra esperanza y por qué puedo confiar? Así que ya no gastemos más tiempo. Comencemos el estudio a partir de ahora. Muy bienvenida, querida amiga y querido amigo, aquí a este video. Soy el pastor Rubén Bullón. Estoy aquí para ayudarlo a vivir su mejor versión en este año 2022, que ya estamos llegando casi al final. Este video es el estudio de la lección de la escuela sabática, lección de número 8, que trae como título La esperanza del Nuevo Testamento. Y el verso para memorizar usted puede acompañar en pantalla y dice de esta manera: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan, capítulo 5, los versos 11 y 12. Para los apóstoles, la resurrección no era un tema nuevo, era un tema ya conocido por la cultura judaica. Lo que Cristo viene a presentar es a reafirmar, lo que Él hace es reafirmar esa esperanza que ellos tenían, pero ahora no solamente en una tradición oral, no solamente en la tradición del Talmud, de la Torá. Ahora Cristo viene a mostrar que la esperanza de todo lo que ellos conocían está en Él, en la figura del Señor Jesucristo. La esperanza de la resurrección es una esperanza cristocéntrica. Todo lo que vamos a hablar de resurrección en este estudio tiene que ver con la figura del Señor Jesucristo. Gente, es muy importante que usted entienda que nuestra esperanza debe ser Cristo. Hay gente que tiene su esperanza en un sinfín de cosas. Está bien creer en la política, está bien tener dinero, está bien hablar por el político A, B o C, está bien pensar que determinada manera de vivir es la mejor. Todo eso tiene su lugar en la vida. Pero cuando la esperanza mía está depositada en cosas que pueden fallar o que se pueden acabar, yo estoy depositando mi confianza o estoy preparándome para el dolor o para el fracaso. Cuando yo elijo poner mi confianza en Cristo, cuando yo elijo poner Cristo como la base de mi esperanza, pueden venir días malos, pueden venir días complicados, pueden venir problemas y yo salgo adelante porque yo sé en quién confío. Y esta mi confianza no está depositada en algo que se acaba, y sí en algo que perdura. Confiar en Cristo no es solamente una cuestión religiosa, es una cuestión de perspectiva. Yo quiero ver algo más allá, yo quiero vivir algo más allá. Quiero invitarlo durante el estudio de esta semana a reafirmar su confianza en Cristo, su confianza en aquel que puede todas las cosas, en aquel que garantiza todas las cosas y en aquel que está con usted todos los días de su vida. Renueve su confianza en Cristo, renueve su esperanza de que en Cristo todo es posible, porque nuestra victoria está garantizada por Él. Heródoto era un escritor antiguo, y él cuenta de que en una tribu antigua, cuando nacía una criatura, ellos hacían una fiesta de dolo para llorar por los sufrimientos que esa nueva criatura se iría a enfrentar durante toda la vida. Mira, hay mucha gente que mira a la vida desde esa perspectiva de dolor. Y la realidad es que si sacas esperanza de tu corazón, la vida pasa a ser algo casi que sin sentido. Pasa a ser un amontonado de experiencias dolorosas. Mucha gente se deprime porque al mirar a su alrededor lo único que ve son fracasos, son problemas, reyección. Piensan que vivir no vale la pena. De ahí la necesidad de mucha gente
de anestesiar el espíritu, el alma, el corazón. ¿Y cómo lo hacen? Pues buscando hoy día meterse a series, a mirar televisión toda la noche, a el alcoholismo, la drogadicción. Todas esas cosas son maneras de llenar el vacío que va en el corazón. Buscan otras cosas como meterse al trabajo, que es algo supuestamente bueno, pero uno acaba dedicando 16 horas a trabajar. O mismo la iglesia puede acabar siendo una manera de ahogar o de anestesiar la depresión y la infelicidad de uno. Tanto cosas buenas como cosas malas pueden ser usadas para eso. ¿Por qué eso pasa? Porque la gente mantiene su mirada y su esperanza en cosas pasajeras, en la vanidad de la vida. Los medios sociales han revelado algo muy interesante en la humanidad. Es el deseo de ser lo que no somos. El deseo de vivir una vida que no es nuestra. Y en el afán de vivir una vida que no es la nuestra, date cuenta de eso, usted que tiene medios sociales, ponga atención a eso. Comúnmente nosotros no posteamos nuestros fracasos, nuestras tristezas. La mayoría de las fotos que nos sacamos y que subimos a los medios sociales son fotos trabajadas donde pensamos el ángulo, pensamos la razón, intentamos mostrar algo sumamente especial. Y solamente quien sacó la foto sabe que ese momento no fue tan especial así. ¿Por qué? Porque queremos una vez más mostrar lo que no somos, intentando anestesiar el dolor con el cual vivimos. La depresión quizás sea la gran pandemia de los últimos años, porque las personas intentan alcanzar algo que no tienen. Y la frustración acaba siendo algo normal, algo natural. De ahí la importancia de renovar nuestra esperanza en Cristo. De ahí la importancia de tener a Cristo como el centro de nuestra vida. Cuando yo pongo a Cristo como el centro de mi vida, yo me doy cuenta de que esta vida no es todo. Mira, te lo voy a repetir una vez más. Cuando yo pongo a Cristo como el centro de mi vida, yo entiendo que esta vida no es todo. Esta vida es una vida de dolor, de sufrimiento, de llanto. ¿Cuántos de ustedes que me están mirando nos están pasando momentos muy duros y muy difíciles ahora mismo? ¿Cuántos de ustedes nos están enfrentando momentos delicados? ¿Cuántos de ustedes nos están enfrentando enfermedades, angustias, desempleo, un sinfín de crisis personales? Pero cuando yo tengo a Cristo, esas cosas no desaparecen. Pero yo paso a entender que esas cosas son pasajeras. Porque hay un más allá que puede esperar el que cree en Cristo. De ahí la importancia, una vez más, de reforzar mi creencia en Cristo. Porque yo sé que más allá yo tengo un lugar mucho mejor para mí, donde todo eso dejará de existir. El más allá del sol, me encanta esa música, más allá del sol. Hay algo muy especial que aquí, por mejor que yo sea, yo no lo voy a probar. Yo no lo voy a sentir. La felicidad plena y continua no se encuentra en el mucho dinero que puedo ganar. Estoy grabando hoy día y ayer mismo aquí en Estados Unidos se sorteó la lotería donde se estaban sorteando 1.9 billones, con B grande, billones de dólares, y una persona solita ganó todo eso. Uno puede pensar, con todo ese dinero uno será feliz, pero felicidad plena en esta tierra oscura que vivimos jamás existirá. Por eso, renueva tu confianza en Cristo, renueva tu fe en Él, porque al renovar mi fe en Él, yo estoy seguro que más allá del sol, algo mejor estará para mí. Yo podré sonreír, yo podré vivir en paz. Esa es la belleza de la resurrección. Esa es la belleza del mensaje del Señor Jesucristo. Una de las historias que yo siempre me acuerdo
de haber escuchado de labios de mi padre es la historia del viejito que predicaba cuando mi abuelita conoció el Evangelio. Cuando mi abuelita conoció el Evangelio, mi padre tenía 4 años de edad. El señor que le vendía leche en esos tiempos, pues estoy hablando de 1950 y algo, en esos tiempos pasaba el señor vendiendo la leche, ¿no? Pasaba el señor y con su esposa eran adventistas. Y le dijeron a mi abuela, mira, mañana, era viernes, ¿no? Dice, mañana no pasamos porque mañana es sábado y nosotros guardamos el sábado. Y él comenzó a enseñarle la Biblia a mi abuela. Y él y su esposa venían temprano a la casa de mis abuelos a preparar a los niños, los 4 muchachos. En esos tiempos eran 4 varones nomás. Y los llevaban a la iglesia. Y mi papá, con 4 añitos de edad, pues iba. Y ese viejito era el director del grupito allá en las montañas de Perú. Y él predicaba acá prácticamente el mismo sermón todas las veces sobre la venida de Cristo. Y era un sermón apasionado, ¿sabes? Era un mensaje lleno de esperanza, lleno de amor. Mi padre creció, salieron de esa ciudad, se fueron a la capital de Perú. Años se pasaron, mi padre se graduó como pastor. Y un día volvió a ese pueblito. Cuando llegó por allá, preguntó sobre el ancianito, si todavía estaba vivo. Cuando mi padre era niño, ya era un señor grande. Y le dijeron, sí, está vivo, pero ya está ciego, ya no sale de casa, está acostado casi todo el tiempo. Y mi padre pidió ir a visitarlo. Y le dijeron al señor, mira, aquí está el hijo de la señora Domitila, vino a visitarte. Y el viejito, sin poder mirar, le pregunta a mi padre, usted es uno de los hijos de la señora Domitila, ¿no? Sí. ¿Cuál de ellos? Yo era el segundo. Y el viejito le decía a mi padre, yo te cargué en mis hombros. Y le preguntó, me dicen que eres pastor, ¿eso es verdad? Sí, señor, contestó mi padre, eso es verdad. Ah, qué bueno. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro. Los pastores no mienten, ¿no es cierto? Es cierto, señor. Contestó mi padre y sin esperar la pregunta que venía. Y el viejito le dijo, toda mi vida, desde que conocí el mensaje de la venida de Cristo, prediqué de la venida de Cristo. Estoy ciego, ya pronto me voy a morir. Dime una cosa, por favor. ¿Es verdad que Cristo va a venir otra vez? Yo he predicado eso toda mi vida y me voy a morir sin ver eso. ¿Es verdad que Cristo va a venir otra vez? Juan 14, de 1 a 3, Jesús le dice a los discípulos, vendré otra vez. Ya se pasaron más de 2000 años de esa fecha. Y Cristo no ha venido. Ya se pasaron casi 2000 años de ese día. Y parece que la promesa cayó en el olvido. La Iglesia Apostólica fue movida por la esperanza de la pronta venida de Cristo. Toda su dedicación, su predicación fue por la pronta venida de Cristo. La Iglesia Apostólica creía que Cristo vendría en sus días. Interesante, ¿no? Ellos creían que Cristo vendría muy pronto. Ellos pensaban que ellos verían a Cristo venir. Pero todos los pioneros, los fundadores de la Iglesia Apostólica descansaron. Los primeros cristianos murieron. Vinieron nuevas generaciones. Entró la apostasía a la iglesia. Siempre brotó un remanente de la iglesia. Siempre brotó un grupo temiente a Dios y decidido seguir la palabra de Dios. Y siempre quedaba la promesa, vendré otra vez. 100, 200, 500, 1000 años se pasaron. Casi 2000 años de la promesa de Cristo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, iglesia de la cual soy pastor, nació de la predicación de la venida de Cristo.
Los primeros padres de la iglesia adventista cometieron un error al mal interpretar Daniel 8:14 y creyeron que Cristo estaba viniendo en sus días y marcaron la fecha de la venida de Cristo para el 22 de octubre de 1844 y obviamente Cristo no vino. Hubo mucha tristeza y mucho desánimo. Ya casi 200 años. Falta poco para cumplir 200 años como movimiento adventista. Y Cristo no vino. La pregunta es esta: ¿vendrá Cristo otra vez? Por veces miramos al mundo como vivimos y pensamos, ¿vendrá Cristo? Es difícil hoy día imaginarse persecuciones. Hoy día es difícil imaginarse de que se perseguirá a un pueblo por guardar el sábado. Y uno puede llegar a pensar, ¿será que Cristo vendrá de verdad? Gente, si hay una cosa que podemos destacar de entre las muchas cosas que podemos destacar de la Biblia, es que Cristo no falla. Todo lo que Él ha prometido se ha cumplido. La Biblia no se contradice. Todo lo que en la Biblia se prometió se cumplió. Esa es una garantía que tenemos de la Escritura. Y cuando confiamos en Dios y nos guiamos por la Escritura, sabemos que si la Biblia dice que será así, es porque será así. Y sabemos que la Biblia dice que Cristo muy pronto vendrá. Hay un problema que tenemos que tener mucho cuidado y en un futuro voy a trabajar y voy a hablar sobre eso aquí en mi canal. Es nuestro afán de querer probar que Cristo vendrá a través de nuestras interpretaciones de las profecías. Mucha gente ha mal interpretado la Biblia, intentando convencer a la gente de que Cristo está volviendo. Yo creo que Cristo está volviendo, no porque yo veo que profecías se están cumpliendo, porque la bestia, o porque el presidente de Estados Unidos, o porque la guerra en Ucrania. No. Yo creo en la venida de Cristo por una única razón. Porque Cristo dijo que así será. Él ha prometido que volverá. Si Cristo prometió algo, es porque ese algo se va a cumplir. Las personas pueden fallar. Los seres humanos pueden fallar. Los pastores fallamos y podemos fallar mucho. La iglesia puede venir a cometer errores y sí cometemos muchos errores. Todo mundo puede venir a fallar. Pero hay una certeza que existe y está clavada en la Biblia de que es la certeza de que Cristo no falla. Y si Él dijo volveré, es porque volverá. No se trata de las señales que yo me imagine que se están cumpliendo. Se trata de que la palabra de Cristo no falla. Y yo puedo confiar en ella. Y yo puedo estar seguro de que aunque yo me muera, aunque yo no vea a Cristo viniendo en las nubes en mi vida, Él me resucitará para que yo la vea. Esa es una promesa de Cristo y Cristo no falla. Vendré otra vez, es la promesa que Cristo nos hace. Él resucitó para venir y en su venida resucitará a todos aquellos que descansaron en Él. La esperanza de la resurrección está directamente conectada con la seguridad de la venida de Cristo. Y si Cristo prometió venir, Él lo cumplirá y resucitará a todos aquellos que descansemos, confiados en las promesas maravillosas del Señor Jesucristo. Tenemos registrados en la Biblia muy pocos sermones de Cristo. Pero en Juan 6 encontramos uno de esos sermones de Cristo, donde Él habla sobre la vida eterna y sobre la resurrección de los justos. Y en ese sermón Cristo puntúa 3 aspectos muy importantes que están conectados. Primero, Cristo se identifica como el pan de la vida, aquel que es nuestra esencia, aquel que es nuestro alimento diario.
Segundo, Él se identifica como el yo soy. Él asume para Él mismo el título de Jehová. Yo soy. Yo soy el que soy. Esos dos aspectos son muy importantes para el tercer punto que Cristo va a presentar, donde Él dice, a todos aquellos que creen en mí, yo los resucitaré en el día postero. La resurrección garantizada por Cristo está basada en lo que Él es. Cristo es el pan de vida, pero Él no es solamente el Hijo de Dios. Cristo es Dios. Él es Dios con el Padre y con el Espíritu. De ahí la importancia de este capítulo. Porque en este capítulo Él nos asegura una vez más de que Él, con su autoridad y poder de Dios que es, no inferior al Padre, no inferior al Espíritu, no superior al Espíritu ni al Padre, una unidad en tres, Él me garantiza que Él mismo me resucitará. La esperanza de la resurrección estudiamos ayer, la promesa de la venida, pero ahora la esperanza de la resurrección se encuentra en la soberanía de Cristo como Dios. Por eso, gente, es muy importante siempre reforzarnos que Cristo es Dios. Es siempre muy importante reforzar en nuestro corazón la certeza, la creencia de la Trinidad. Cuando yo pongo en duda la divinidad de Cristo, yo pongo en duda muchas de sus promesas, porque muchas de esas promesas solamente Dios las puede cumplir. Y resucitar es un atributo de Dios. Crear desde la nada. Vimos eso en lecciones pasadas sobre la naturaleza creadora de Dios, un Dios ex nihilo, un Dios que crea desde la nada. Él no necesita algo preexistente para crear. Cristo es ese Dios. Mi seguridad está en Él. Por eso, querida amiga y querido amigo, entienda. Quizá las cosas para usted no estén bien. Y es muy posible que así sea. Uno hace plan y plan y plan. Y batalla y lucha para que todo salga bien, pero infelizmente las cosas terminan que no salen bien. Infelizmente las cosas parecen no avanzar. Uno se casa lleno de sueños, uno tiene hijos llenos de sueños, comienza un negocio llenos de sueños, esperando que las cosas salgan adelante, pero infelizmente las cosas acaban que no funcionan bien para uno. Y uno se desanima, se deprime. Pero es ahí donde mi confianza en un poder mayor que yo tiene un lugar muy especial. Es ahí donde mi confianza en Cristo cobra un lugar muy especial. Confía en Dios, porque tu derrota es momentánea, pero tu victoria en Cristo será eterna. Esa es la promesa que Cristo nos hace aquí. Yo soy el que soy, yo soy el pan de la vida, y porque yo soy todas estas cosas, yo te resucitaré. La muerte, que es el final enemigo que nos derrota todos aquí en la tierra, muy pronto será derrotada por el poder de Dios, Cristo, el que resucitó y destruirá la muerte. Esa es una promesa a cual todos nosotros deberíamos aferrarnos. Aférrate a eso. Estoy seguro que serás grandemente bendecido. Quiero invitarlo a usted a acompañar conmigo en pantalla la lectura de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, los versos 13 a 18. Acompañe en pantalla, por favor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
Porque si creemos en que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a todos los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Los tesalonicenses se estaban enfrentando a algunas dudas en relación a la venida de Cristo y a la resurrección. Como les dije al comienzo del estudio, la Iglesia Apostólica esperaba la venida de Cristo para sus días mismos, para esos días. Y llegaron a creer de que se concedería vida eterna solamente a aquellos que estuvieran vivos por ocasión de la venida de Cristo. La vida eterna es un don de Dios que será extendido a todos aquellos que creyeron en su nombre por ocasión de su venida. Mucha gente genera falsos conceptos en relación a la venida de Cristo, quizá para intentar acalmar creencias que tienen en su corazón. Es muy importante entendernos algunas cosas en relación a la pronta venida de Cristo. Uno, es que la muerte es parte de la vida. Es muy importante siempre recordar eso. Aunque sea triste, es importante recordarlo. Cuando Cristo venga, y espero que sea muy pronto, quiero que sea muy pronto, me imagino que será muy pronto. Cuando Cristo venga, hay algunas cosas que tenemos claras. Uno, que los que estamos vivos, los que estemos vivos por ocasión de la venida de Cristo y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, seremos transformados. Seremos nuevas criaturas, incorruptibles, perfectos, inmaculados. Al mismo tiempo, Pablo aquí está enseñando a los tesalonicenses que cuando Cristo venga, los que murieron antes de la venida de Cristo no perderán nada en comparación a aquellos que estuvieron vivos. Ellos también serán transformados, inmaculados, perfectos, incorruptibles, en un nuevo cuerpo de gloria, pero serán resucitados. No habrá pérdida, no habrá prejuicio para ninguno de los dos grupos. Porque el poder de Dios no es limitado por la muerte o por la vida. Los tesalonicenses tenían mucha dificultad en entender estos conceptos. Por eso ellos luchaban mucho para que sus amigos, sus queridos, no perdieran la vida. Estuvieran vivos, tuvieran de buena salud. Y gente, mira, es importante que comas sano, es importante que vivas bien, que tengas buena salud. Todo eso tiene su lugar y es muy importante, claramente que sí, es muy importante. Pero por favor entiende una cosa, por mejor que nos cuidemos, por mejor que estemos, la muerte tarde o temprano llegará. La muerte tarde o temprano nos tocará a nosotros. Tarde o temprano sufriremos con esas batallas. No hay cómo escaparnos de eso, no hay cómo dejar eso a un lado, no hay cómo lograr una vida eterna en un mundo de pecado. Por eso si la muerte llegó, pues llora. Estos días estaba escuchando de una persona que perdió a un querido y alguien le dijo, si no, los cristianos no lloran. Los cristianos no lloran la muerte. No, sí lloran. Sí lloran. Los cristianos cuando pierden un querido lloran, se deprimen, se entristecen. Así que si la muerte golpeó tu vida, si perdiste a alguien amado, querido, llora todo lo que tengas para llorar. Pero como Pablo dice a los tesalonicenses, no llores como los que no tienen esperanza.
Es duro perder a alguien. Es duro ver a alguien querido descansar. Pero por favor recuerda esto. Cuando yo creo en Cristo, yo creo que la gracia lo puede alcanzar. Pastor, mi hijo murió, pero lejos de la iglesia, pastor. No sé si estará salvo. ¿Sabes cuál es lo bueno de todo eso? Es que la salvación no depende de nosotros. Pastor, mi familiar que murió lejos de la iglesia, ¿estará salvo? No sé. Pastor, todo me lleva a creer que estará perdido. Puede que sea. Pero recuerda que la salvación no depende de ti. La salvación no depende en nada de lo que tú pienses, de tu manera de ver la vida de los demás. La salvación depende de la gracia, y la gracia va a alcanzar donde la razón del ser humano no puede alcanzar. La gracia puede salvar a aquel que el ser humano piensa que no tiene salvación. Por eso cuando alguien me dice, no, fulano se perdió, pues quizá a mis ojos se haya perdido, quizá a mi concepto se haya perdido, pero en Cristo no encontramos eso. En Cristo tenemos la seguridad de la salvación. Por eso llora, pero no como los que no tienen esperanza. Te perdiste a alguien querido, llora. Pero recuerda que la gracia puede más de lo que tú puedes imaginar. La gracia puede alcanzar lo que ninguno de nosotros cree que se puede alcanzar. Es por eso que yo espero mucho el día de la venida de Cristo. Y me imagino las sorpresas que tendremos en el cielo cuando encontremos gente que tenemos seguro que se iban a perder. Y veamos cómo la gracia pudo alcanzar a aquellos. Y tendremos toda la eternidad para celebrar esas victorias. En 1 Corintios capítulo 15, el verso 51, se habla de un misterio. Mucha gente pregunta, ¿qué misterio es este? Y algunos llegan a creer de que este misterio es el arrebatamiento secreto. Hay una famosa serie de películas y libros llamado Left Behind, Dejados Atrás, que habló de eso, ¿no? Nosotros adventistas no creemos en el arrebatamiento secreto. Creemos que este misterio, más que todo, es la revelación de Cristo y la resurrección. Ahora, hoy día vamos a ver qué es lo que Cristo tiene preparado para nosotros cuando este misterio se revele, cuando la venida de Cristo tenga lugar. Algunas cosas me llaman mucho la atención. Encuentro de personas que estuvieron separadas mucho tiempo. Existen videos en YouTube de padres o madres, gente que son militares aquí en Estados Unidos, que estuvieron en misión por 1 año, 2 años y vuelven a casa después de todo ese tiempo. Y el encuentro de ellos con sus familiares son encuentros emocionantes, ¿sabes? Son encuentros que le sacan lágrimas a uno. Hasta los perritos. Uno ve perros que se emocionan con el regreso de su dueño a casa. Son cosas increíbles. Este año yo viví un momento como ese, de reencuentros. Ya les conté, ustedes saben eso, al comienzo del año mi padre estuvo enfermo con COVID en Ucrania y estuve por allá con él para traerlo de regreso a casa. Y me acuerdo del viaje de regreso a casa, cuando llegamos finalmente a Brasil. Y yo me imaginaba cómo sería el reencuentro después de casi 45 días luchando por su vida en un hospital allá en Ucrania. Queriendo llegar a casa. Mi madre por cuántas veces me llamó diciendo, hijo, voy a Ucrania. Así, mamá, no vengas. Hacía un frío increíble por allá. Cuando la puerta del aeropuerto se abrió y yo salí empujando la silla de ruedas de mi padre. Mi madre fue la primera a correr. El abrazo de ellos dos fue algo emocionante, ¿sabe? El llanto de mi madre, las lágrimas de mi padre, después de 45 días miserables, ¿sabes?
luchando por la vida, lleno de incertidumbres. Ese encuentro fue algo emocionante. La Biblia dice que cuando Cristo venga habrán reencuentros increíbles. Personas encontrándose las unas a las otras que fueron separadas por ese enemigo miserable llamado muerte. Hay una cita de Elena de White que quisiera leer. Aquí está en la lección. Dice de esa manera: santos ángeles llevan niñitos a los brazos de sus madres. Amigos a quienes la muerte separó por largo tiempo se reúnen para no separarse nunca más, y con cantos de júbilo ascienden juntos a la ciudad de Dios. Cuando yo tenía 18 años, 19 años, yo perdí a mi mejor amigo en un accidente de autos. Me acuerdo del dolor de cargar su tumba, de cargar su cajón, llevarlo hasta el sepulcro. Me recuerdo del dolor, de la incomprensión de mi cabeza de 19 años. Me recuerdo del llanto de las personas. Me recuerdo el abrazo de su papá. Me recuerdo de su papá preguntándome: Rubén, ¿por qué perdí mi hijo? Yo me imagino cuando Cristo venga, el abrazo de mi amigo Luis con su papá y con su mamá. Me imagino el abrazo que le voy a dar a él. Me imagino cuántos de ustedes ahora piensan en esa persona querida que descansó. Cuando Cristo venga a esta tierra, nosotros tendremos el gusto de abrazar a todos aquellos que perdimos por la muerte. Cuando Cristo venga a la tierra, la muerte se enfrentará al enemigo al cual ella no lo puede derrotar, que es el poder de la palabra restauradora de nuestro Dios. La voz de Dios pondrá un fin al imperio de la muerte. La voz de Dios pondrá un fin al imperio del dolor que la muerte trae. Y usted, querida amiga, querido amigo, usted tendrá la oportunidad de encontrarse con aquellos que fueron arrancados de usted y que le hacen sufrir hasta hoy día. Por eso, amiga, amigo, aférrate a la esperanza de la pronta venida de Cristo, porque Él vendrá y todo ese dolor finalmente se va a acabar. Esta es nuestra esperanza. Esta es nuestra seguridad. Cristo muy pronto vendrá. Cristo es el centro de nuestra esperanza. Cuando todo falla, cuando todo va mal, cuando todos mis planes se caen por tierra, cuando la enfermedad parece invencible, cuando los golpes que recibo por la vida son demasiado duros, cuando el dolor es sumamente intenso, Cristo es nuestra esperanza. En Él podemos confiar, en Él podemos depositar todas nuestras esperanzas de que muy pronto todo el dolor que nos acadena, que nos insulta, que nos golpea, todo ese dolor tendrá fin. Nuestra esperanza siempre debe ser Cristo. Nuestra esperanza debe estar arraigada en Él. Es la única manera de sobrevivir a todo el dolor que nos enfrentamos. En la lección de viernes siempre leemos algunas citas del Espíritu de Profecía, y quiero leer esta cita con usted para terminar este estudio. Por favor, acompañe en pantalla. También traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús, escribió Pablo. Muchos interpretan este pasaje como si significara que los que duermen serán traídos con Cristo desde el cielo, pero según Pablo, como Cristo se levantó de los muertos, así Dios traerá de sus tumbas a los santos que durmieron y los llevará con Él al cielo. ¡Qué precioso consuelo! ¡Qué gloriosa esperanza! No solo para la iglesia de Tesalónica, sino también para todos los cristianos, donde quieran que estén. Querida amiga, querido amigo, muy pronto
la muerte tendrá fin. Por el poder de Dios, la resurrección será una realidad.